Dios le bendiga a todos. ¿Quién está esperando la venida del Señor? Gloria al Señor. Tenemos que vivir a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día es un día importante, un día gozoso en el Señor, porque vamos a comenzar el estudio del libro del Apocalipsis. Hemos estado anunciando desde el año pasado el deseo que hemos tenido de estudiar este maravilloso libro, el libro más profético, o diríamos el libro profético por excelencia de todo el Nuevo Testamento. Así que vamos a iniciar un viaje a través de este maravilloso libro que nos hace entender todo lo que ha de suceder en el tiempo del fin. Hoy día y por años el ser humano siempre ha querido conocer el futuro y lamentablemente busca conocer el futuro a través de medios erróneos. Y hay quienes se leen la baraja, se leen la taza, se leen la mano, buscan predigistadores, no sé cuántas cosas por ahí para tratar de conocer lo que ha de venir. Y el único que sabe lo que ha de venir es el que creó todo esto, y es el Dios de los cielos. Y la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca del futuro concerniente a lo que Dios ha revelado. Ahora, Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para ponerla por obra. O sea que ciertamente Dios ha revelado lo que Él ha querido revelar. Él ha dado a conocer lo que Él ha querido dar a conocer, pero lo que es concerniente al tiempo final está en el libro del Apocalipsis, que también ha sido profetizado en el Antiguo Testamento por varios de los profetas. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor su bendición en este momento. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que tú nos bendigas, que a través del tiempo que estemos estudiando este maravilloso libro, nosotros podamos entender la forma en que debemos vivir en la espera del día de tu venida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, y sé con nosotros en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, por quien son todas las cosas. Amén y amén. Al igual que el profeta Daniel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que escribe ese maravilloso libro de 12 capítulos, en el Nuevo Testamento el libro del Apocalipsis es la contraparte, o más bien el complemento del libro de Daniel. Siempre me ha gustado que cuando voy a estudiar el libro del Apocalipsis, profundizar y leer principalmente los 6 últimos capítulos del libro de Daniel. Capítulos que nos hablan de la profecía bíblica, de todo lo que ha de acontecer en el tiempo del fin. Y nosotros conocemos, conforme a la palabra, ¿verdad?, todo lo que ha sido la profecía dada por Dios a través de los tiempos para conocimiento de su pueblo. En este libro, ¿verdad?, que conocemos como el Apocalipsis, encontramos grandes y revelaciones concerniente a la palabra de Dios en cuanto al tema de la profecía bíblica, en cuanto a lo que se llama en teología propia la escatología, que es la parte de la teología que nos habla acerca de las cosas futuras. El término que se le da también a este libro, y de hecho en la traducción al inglés es la palabra revelación, y en inglés tiene ese título y no el título de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que quiere indicar algo que se desvela en el sentido de descorrer un velo, y también significa descubrir o destapar o dar a conocer algo que había estado encubierto, velado u oculto, y que no se conocía hasta el momento de esa revelación. De hecho, hasta el año 95 después de Jesucristo, cuando se escribe este último libro del Nuevo Testamento,
la iglesia, ni siquiera la iglesia conocía los eventos del porvenir, solamente lo que habían dicho los profetas y lo que el Señor había revelado en los evangelios, especialmente en Mateo capítulo número 24. De hecho, este libro, al igual que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, revela cosas que nunca al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del pueblo de Israel, cómo la iglesia tenía conocimiento de esta verdad. Pero este libro es un libro maravilloso. Es un libro que trae promesa. Es un libro que trae promesa. Si usted abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso número 3, dice así la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y vemos ahí que la palabra de Dios nos da una tremenda bendición. Dichoso, bienaventurado, gozoso aquel que pueda no solamente leer, oír las palabras de la profecía que están escritas en el libro del Apocalipsis. Y qué bendición que nosotros podemos introducirnos, profundizar, entrar en el libro de la palabra y poder conocer las cosas que Dios tiene para nosotros. El libro del Apocalipsis es un libro de mucha importancia. Y es triste decirlo, pero sabemos que no en todos los lugares se tiene un estudio conociendo las profundidades y todo lo que el libro del Apocalipsis nos enseña. Cuando nos encontramos que en el libro del Apocalipsis lo que se revela propiamente es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo que ya había sido profetizada en el Salmo capítulo 2. Y vamos a abrir nuestras Biblias en este Salmo. Salmos capítulo número 2. Y noten lo que dice aquí la palabra del Señor. Un pasaje de la Escritura profético que nos habla de la victoria de Cristo y del momento en que Dios le daría a Él el gobierno sobre todas las naciones. ¿Por qué se han de amotinar las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y se da aquí otra gran bienaventuranza. Se da aquí otra gran dicha para todos aquellos que estén en la disposición de oír lo que dice Dios, de someterse al señorío de Jesucristo y poder reinar con Él por los siglos de los siglos. Amén. Y lamentablemente, ¿qué es lo que ha sucedido a través de la historia? Que el hombre se ha ensoberbecido delante de Dios, que el hombre en su orgullo se ha levantado delante de Dios y se ha ido en contra de su Cristo, como dice la Sagrada Escritura y profetiza acerca de los hombres malvados de los últimos días. O sea que ciertamente que el libro del Apocalipsis es un libro que nos enseña grandes verdades acerca del triunfo de nuestro Señor Jesucristo contra todos los seres de esta tierra que hayan sido rebeldes a Él y que se hayan opuesto al señorío de su persona.
En esta mañana vamos a conocer algunos aspectos de lo que es la introducción propiamente. Hoy no vamos a entrar en el libro, solamente vamos a entrar en la parte introductoria del libro y todo lo que tiene que ver con el libro en todo el sentido de la palabra. En primer lugar, vamos a ver las características de los escritos apocalípticos. Es interesante que nosotros entendamos los escritos que tienen que ver con las cosas del tiempo del fin. Generalmente estos escritos y estas revelaciones fueron dadas en tiempo de angustia, en tiempo de persecución, en tiempo donde el pueblo de Dios estaba viéndose en problemas. De hecho, el libro de Daniel, como todos conocemos, fue escrito por el profeta Daniel cuando el pueblo de Israel estaba en pleno cautiverio, cuando estaba pasando por grandes dificultades. Eso lo vemos en la palabra del Señor. Asimismo, el libro del Apocalipsis es escrito, es revelado al apóstol Juan en el momento, en el tiempo en el cual la iglesia de Cristo está pasando la más cruda de las persecuciones. No solamente persecución física, sino también persecución religiosa, en todo lo que tenía que ver con las herejías que para el primer siglo ya se habían levantado, especialmente el gnosticismo, en contra de lo que el Señor propiamente había dicho en su palabra. De igual manera, este libro del Apocalipsis que escribe el apóstol Juan durante el cautiverio, estando en la isla de Patmos, nosotros vemos allí que ciertamente ve a la iglesia en un tremendo sufrimiento y ve a la iglesia padeciendo de muchas herejías y de muchos problemas que vamos a analizar tanto en el capítulo 2 como en el capítulo número 3, a donde el Espíritu y el Señor escribe a las iglesias. Ahora bien, los libros proféticos siempre traen promesas. Promesas para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Los libros proféticos son libros que anuncian, así como grandes conflictos, así también traen grandes promesas en medio de las grandes catástrofes que han de ocurrir sobre la tierra. De hecho, la palabra de Dios, y vemos allí que este libro promete también la venida y el triunfo de ¿quién? Del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. La culminación de la bendición del libro del Apocalipsis tiene que ver con Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor viene en gloria por segunda vez a la tierra a someter a todos aquellos que se han rebelado contra Él. Tanto en Daniel capítulo 2 y verso 44, como en Apocalipsis capítulo 11 y verso número 15, nos recuerdan grandes promesas de que Dios, el creador de todo, y el Señor Jesucristo triunfarán sobre todos sus enemigos. En el capítulo 2 de Daniel, todos conocemos la revelación de Daniel con respecto a la visión o el sueño que tiene el rey de aquella majestuosa estatua. Una estatua que estaba formada por diferentes metales. Primeramente, ¿verdad?, la cabeza de oro, luego el torso de plata o de bronce, así sucesivamente hasta terminar en los pies que estaban mezclados, las piernas de hierro y los pies mezclados entre barro y hierro. Y estaba identificando los diferentes imperios que para aquel entonces habían gobernado la Palestina. Estamos hablando de Babilonia, que fue el reino más majestuoso, luego el reino de los medos y de los persas, luego el reino de los griegos y luego el imperio romano. Y al final del tiempo, dice el capítulo 2 del libro de Daniel en su verso número 44, que el Señor Jesucristo, y significando allí como una piedra que tocaría los pies de la estatua, desmenuzaría toda aquella imagen. Desmenuzaría todos aquellos reinos, como enseña la palabra de nuestro Dios. De igual manera, en Apocalipsis capítulo 11 y verso número 15, usted puede abrir su Biblia ahí, Apocalipsis capítulo 11 y verso número 15,
Note lo que dice la palabra de Dios. Si leemos ahí, dice, hablando ya del juicio de las 7 trompetas, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: oiga, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor por esa gran revelación que nos enseña la palabra de Dios. Mire, vendrán reyes. La gente en esta tierra espera tanto de los reyes de la tierra, de los reyes humanos, de los presidentes, de los que están en eminencia. Siempre estamos esperando el mejor presidente del mundo, el mejor presidente de América Latina, el mejor presidente del Caribe, de nuestro país. Siempre estamos pensando en íconos, ¿verdad?, en el tiempo del pasado. Pero sepan que todos los que vienen, todos los que vendrán y todos los que han venido, no tienen de ninguna manera la capacidad para gobernar esta tierra como Dios lo ha determinado. Solamente el Señor Jesucristo juzgará con verdadera justicia. Solamente el Señor Jesucristo traerá justicia a esta tierra, como enseña la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cómo fue la transmisión de estos escritos? Estos escritos apocalípticos, de los cuales estamos hablando, fueron revelados de diferentes maneras y diferentes medios. Ellos fueron conforme a la voluntad de Dios, transmitido a santos hombres de Dios, como vemos en la Escritura, y a través de su Espíritu le fue revelando por medio de señales, por medio de símbolos, en algunos por medio de sueños y otros por medio de visiones, todo lo que había acontecer en el tiempo del fin. En el caso del libro del Apocalipsis, nos presenta 4 grandes señales en las cuales el apóstol Juan, y lo vamos a ver cuando veamos la división del libro, en la cual el apóstol Juan nos enseña y nos va revelando todo lo que ha de acontecer para culminar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es bueno que nosotros recordemos que una señal tiene propósito. El Señor no hacía señales o no declaraba señales o no daba señales sin propósitos. Todos conocemos desde el tiempo de Moisés, cuando Dios dio señales a Moisés acerca de lo que iba a mostrar a su pueblo. ¿Para qué? Para dar dirección hacia donde ellos tenían que ir. Es como la señal de tránsito. Usted tiene la señal de tránsito, ¿para qué? Para ser bien dirigido, aunque nadie la respete. Pero ellas están ahí, ellas son fieles, ¿para qué? Para darnos dirección hacia donde nosotros debemos de dirigirnos. De igual manera, las señales dadas por Dios nos indican hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos como creyentes y en qué nosotros tenemos que creer con respecto a lo que dice su palabra y a lo que Él ha revelado en ella. Ahora bien, vamos a ver algunos antecedentes del libro del Apocalipsis. Lo primero que tenemos que hacer es una advertencia con respecto al libro. El libro presenta muchas advertencias. El libro nos presenta algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y ser advertidos para que nosotros no hagamos una interpretación incorrecta del mismo. Y vemos ahí que la palabra de Dios una y otra vez nos llama la atención al respecto. Cuando dijimos al principio, el Apocalipsis presenta en capítulo 1 y verso número 3 esa hermosa bienaventuranza para aquellos que leen y para aquellos que guardan las palabras escritas en este libro. Y vemos ahí el texto cuando él dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué dice ahí? Y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
Y nosotros decimos, bueno, ha pasado tanto tiempo y Juan dijo, el tiempo está cerca. Si Juan dijo, el tiempo está cerca y nosotros estamos 2000 años luego de que Juan dijo eso, ¿cuánto más nosotros sabemos que el tiempo verdaderamente está cerca? Pero también es importante resaltar que así como se nos da una promesa para aquellos que leen, para aquellos que guardan las palabras de esta profecía, así también se advierte a aquellos que no están en la disposición de obedecer. Apocalipsis capítulo 22 y verso número 18, y busquen su Biblia ahí. Apocalipsis capítulo número 22 y verso número 18, note lo que dice la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel, y esto es una gran y última advertencia del libro del Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y vemos allí esa última advertencia que da el libro del Apocalipsis. ¿Para qué? Para que lo que allí fue escrito, para que lo que allí fue revelado, de ninguna manera alguien pudiese alterar lo que Dios ya había declarado acerca del fin. Ahora bien, el libro es fechado en el año 90, entre el año 92 y el año 95. Como todos sabemos, el apóstol Juan fue exiliado durante el reinado del emperador romano Domiciano, que gobernó entre el año 81 al año 96 después de Cristo. Y vemos ahí que Juan se encontraba precisamente donde, en la isla de Patmos. Todos conocen la isla de Patmos, o mejor dicho, la ubicación que se encuentra, donde se encuentra la isla de Patmos, y vemos allí que está en la parte de Asia Menor, en ese archipiélago que rodea la parte de Asia Menor y tiene enfrente la región de Grecia o las islas griegas con la parte continental. Allí se encontraba preso el apóstol Juan, cuando es llamado por el Señor para tener la revelación del libro del Apocalipsis. ¿Por qué Juan está allí? Juan está allí de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque había persecución en contra de los cristianos. Uno de los emperadores más crueles que tuvo la historia en contra del cristianismo fue precisamente Domiciano. Es allí en el tiempo donde los creyentes tuvieron que huir a diferentes lugares y muchos fueron apresados, como fue apresado el apóstol Juan, ya siendo un anciano, y se encuentra precisamente en ese lugar. Nosotros tenemos que agregar que la persecución cristiana comienza desde el año 64. Desde el año 64. Otros diferentes emperadores hicieron mucho daño al cristianismo y mataron a muchos cristianos. ¿Por qué? Por no negar la convicción de que Jesucristo era el único y suficiente Salvador. ¿Y cuántos de nosotros hoy le tenemos que dar gracias a Dios, verdad? De que estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros podemos predicar la palabra de Dios con libertad. La palabra de Dios como debemos nosotros, como podemos nosotros predicarla. Para esta fecha del año 64 se tenían básicamente todos los escritos más importantes del Nuevo Testamento, dentro de los cuales encontramos todas las epístolas que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las demás epístolas que escriben los demás apóstoles. Y es ya al final de ese primer siglo, a final de esos últimos 100 años, donde
se escribe o se da la revelación de este maravilloso libro. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros estamos estudiando este libro aquí en esta iglesia en el día de hoy? O comenzando en el día de hoy, que vamos a tomar por muchos meses. En primer lugar, porque nosotros entendemos que esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y tenemos que predicar de igual manera todo el consejo de Dios. Yo no sé por qué, pero hay predicadores o pastores que dicen: yo no me meto en tal libro, o yo no predico de tal libro. Bueno, la Biblia me manda a predicar todo el consejo de Dios. Y principalmente este libro, en el tiempo en que nosotros nos encontramos, donde nosotros tenemos que tener mucho más convicción de estar viviendo a la luz de la eternidad. Sépalo, a la luz de la eternidad. Nuestro problema no es que vamos a tener mañana en esta tierra. Nuestro problema no es lo que vamos a alcanzar en nuestro negocio. Nuestro problema es si vamos a tener un plato de comida mañana. Nuestro problema es que el Señor está cerca. Ese es nuestro problema. Y aparte de todo eso, y en segundo y gran lugar, tengo que hacer entender que el libro de Apocalipsis no va a ser estudiado en esta iglesia para nosotros llenarnos de conocimiento teológico, sino para cumplir lo que dice segunda de Pedro, y abra su Biblia allí, capítulo 3, verso 11 al verso número 3. Todo esto va a ser destruido. Eso es lo que dice la Biblia. No nos extrañemos cuando la palabra de Dios sea cumplida y comiencen a acontecer todo lo que ha de acontecer. No sé si estaremos ya en el cielo, no sé si ya habrá ocurrido el arrebatamiento cuando comience todo lo que es el periodo de la gran tribulación. Pero sepa una cosa, que lo importante es que antes de que ocurran todas estas cosas, tú tienes que vivir de una manera santa y piadosa. Mire lo que dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Porque nosotros, y ojalá que usted esté ahí incluido, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Ahí es donde habrá verdadera justicia. No me venga con la historia de que, pastor, pero es que en este país no hay justicia. Pero estás inventando el helado en palito y el agua tibia, que ya está inventado desde hace muchísimos años atrás. Porque ya se lo saben, como decían comúnmente aquí, hasta los chinos de Bonao. O sea, todo el mundo sabe que en este mundo no puede haber justicia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en el lugar a donde mora la justicia perfecta es en el cielo nuevo y en la tierra nueva, la cual nosotros tenemos que anhelar y la cual nosotros tenemos que esperar. Pero ¿qué es lo llamativo en este pasaje de la Escritura? De hecho, en el afiche que hice para el anuncio del libro del Apocalipsis, está segunda de Pedro, como vemos aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. Y alguien me dijo, pastor, ¿y cómo que usted va a predicar del libro del Apocalipsis? Y el texto clave que usted está poniendo ahí es de segunda de Pedro. Bueno, porque segunda de Pedro es que nos dice qué es lo que tenemos que hacer mientras nosotros vamos conociendo y mientras nosotros tenemos un conocimiento profundo de las cosas que han de venir a esta tierra. Hermano, en Cristo. Y si usted está aquí sin Cristo, sepa que la palabra de Dios nos está llamando a prepararnos para la venida del día de Dios. Que la palabra de Dios nos está llamando a entender que si Cristo viene, la actitud que yo tengo que tomar y la convicción que yo tengo que llevar a mi corazón es vivir una vida santa y piadosa, apartado del pecado y teniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que está diciendo ahí.
apartado del pecado y teniendo a Dios en primer lugar de tu vida. No es un asunto que yo tengo que convencerte, es un asunto dentro del cual tú tienes que convencerte. Y la palabra de Dios es clara al respecto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted esté dentro del grupo de los bendecidos, dentro del grupo de los elegidos, como dice la palabra del Señor. Por eso es necesario pensar que el apóstol Juan, tal vez el último de los apóstoles en morir, toma este tiempo para luchar en contra de la herejía que estaba haciendo metida dentro de la iglesia. El pastor Nadal ha estado hablando precisamente de la problemática que había con la iglesia de Galacia. Hemos estado hablando muchas veces acerca de las herejías que tuvo que combatir el mismo apóstol Juan en su primera, segunda y tercera epístola. Y así lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento, que en ese primer siglo ya estaban combatiendo con las herejías. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí que este libro lleva un mensaje sustancial para la iglesia de Cristo de todos los tiempos, cuando precisamente se corona su inicio con el capítulo 2 y el capítulo número 3, después de haber presentado la imagen del Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo en gloria, el capítulo 2 y el capítulo 3, hablándole a las iglesias que ya existían en el Nuevo Testamento, a las iglesias que de una u otra manera habían sido permeadas por las herejías y las enseñanzas falsas. Y la palabra de Dios nos revela aquí, nos enseña aquí que en ese periodo de, diríamos, no niñez, pero sí adolescencia de la iglesia cristiana, donde adolecían de muchas cosas, incluyendo la misma revelación en el sentido general de todo lo que se había escrito. Para ese entonces todavía ellos no tenían aglutinadas o lo que se conoce hoy como el canon del Nuevo Testamento, o como todos los libros que se habían inspirado para aquel entonces. Y en esa deficiencia muchos cayeron en el error. Muchos fueron afectados por prácticas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos ahora a la estructura misma del libro que vamos a estudiar. En primer lugar, ¿cuál es la clave para la división del libro? La clave para la división del libro está en la expresión "estaba yo en el Espíritu". En 4 lugares el apóstol Juan utiliza esta expresión y divide esta expresión, este libro, la revelación misma, a través de los 4 momentos en los cuales el Señor fue revelando una y otra vez lo que es la división propia del libro, que lo vamos a ver dentro de un momento de igual manera. Esta expresión no es desconocida para ninguno que haya estudiado la palabra de Dios, porque precisamente Ezequiel capítulo número 3 y verso número 12, y lo podemos buscar en su Biblia, Ezequiel capítulo 3 y verso número 12, usted encuentra allí que el mismo profeta Ezequiel menciona más o menos esa expresión, cuando él recibe de Dios la revelación de las cosas a que él tenía que revelar a su pueblo. Y dice: me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Igual manera, en el capítulo 37, vaya un poco más adelante del libro de Ezequiel, cuando Ezequiel está dando la revelación del valle de los huesos secos, del momento de la resurrección de todos los muertos, en los cuales, como dice aquí la Escritura, Dios compondrá los cuerpos de cada uno y convertirá un cuerpo corrupto y ya desaparecido prácticamente o vuelto polvo en un cuerpo glorificado. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, noten, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y vemos allí que esa es una expresión
muy conocida dentro de la literatura profética o dentro de la literatura escatológica. Por tanto, vamos a conocer, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos muestra y la división que hace el apóstol Juan en estas 4 secciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y verso número 10. Apocalipsis capítulo 1 y verso número 10. Y notamos allí, cuando en este versículo se presenta la primera sección del libro, donde el apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Volviendo otra vez a la división o a las secciones del libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 4, verso número 2, y vaya subrayando eso en su Biblia. Capítulo número 4 y verso número 2. Notamos allí cuando dice el apóstol Juan, vamos a leer desde el 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿De cuáles estas? Las primeras que reveló, de la sección del capítulo 1. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí está la segunda división del libro. En la tercera sección, capítulo 17 y verso número 3, Apocalipsis capítulo número 17 y verso número 3, vemos allí cuando el apóstol Juan dice: y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está la tercera sección del libro del Apocalipsis, cuando presenta a la gran ramera, la grande, identificándola con Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y después, la última sección aparece en el capítulo número 21 y verso número 10. Verso número 21, Apocalipsis 21 y verso número 10, a donde dice por último el apóstol Juan: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vaya subrayando eso en su Biblia. Ahí están las 4 divisiones del libro del Apocalipsis, con la expresión: estaba yo en el Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles fueron los lugares de la visión? De acuerdo a la estructura, y vamos a pasar al esquema de la estructura del libro, tenemos un esquema que hemos querido traer, y de hecho les recomiendo, está en nuestra página web, en el internet. Está en nuestra página web. En cada mensaje vamos a tener el bosquejo que usted puede seguir después estudiando, para que usted no se pierda en la secuencia que vamos a tener con respecto al estudio de este maravilloso libro. Hablando del esquema, como vemos allí, las citas de las secciones, como he explicado, van desde el capítulo 1, verso 9, al capítulo 3, verso número 22. El lugar donde estaba Juan en ese momento, donde era en la isla de Patmos, según lo que vimos en la expresión: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, en la isla de Patmos. ¿Y cuál es la visión que ve Juan? Uno semejante al Hijo del Hombre.
uno semejante al Hijo del Hombre. Y es lo que vemos ahí en la primera revelación que vamos a estudiar posiblemente en el próximo estudio, donde veremos, ¿verdad?, la gloriosa y majestuosa figura de nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. En el capítulo 4, en la segunda parte del esquema del libro, va desde el capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 16, verso 21. Y el lugar de la revelación es el cielo. Es bueno entender, como dijo también el apóstol Pablo, que cosas indubitables Dios le había revelado. Y él mismo decía: sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero yo subí al tercer cielo y vi cosas. Usted ha visto eso que el apóstol Pablo ha dicho en una de sus epístolas. Pero vemos aquí que el apóstol Juan también fue llevado al cielo, dice aquí, en espíritu. Y dice allí, y vio el trono y al Cordero. Vemos allí la visión precisamente que tiene Juan de la gloria del trono de Dios, que se presenta en el capítulo número 4 y que muchas veces hemos meditado aquí cuando tomamos la cena del Señor, cuando vemos al Señor sentado en su trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes alrededor de ese trono y un mar de cristal, como dice la palabra del Señor, a donde estaba ese trono. La tercera sección va desde el capítulo 17, verso 1, al capítulo 21, verso 8. Y estaba Juan en el desierto. Dice que el Señor lo llevó al desierto. Estaba en el espíritu, el Señor lo llevó al desierto. Y ve la visión de la mujer y la bestia, sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y vemos allí que se identifica como Babilonia, la madre de las rameras, como dice allí el libro en su sección del capítulo 17. La cuarta sección del libro está desde el capítulo 21, verso número 9, al capítulo número 22 y verso número 6. Y estaba siendo llevado a un monte, dice aquí la palabra de Dios. Estaba en el espíritu, Juan fue llevado a un monte y la visión que él tiene, ¿cuál es? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, donde dice allí la escritura, donde allí no habrá más maldad, dice la palabra. A donde allí será todo conforme a la voluntad del Señor. Donde allí nos gozaremos por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos, como dice la palabra del Señor. Y amado hermano, amada hermana que está aquí, nosotros queremos dejar claro nuevamente que el propósito que nosotros tenemos al estudiar o al iniciar este repaso del libro del Apocalipsis no es que usted conozca los detalles, que usted conozca que si esto va a ser así o que si esto va a ser asado, sino que tú y yo comencemos a entender que si todo esto es verdad, como dice el apóstol Pedro, que si todo esto ha de acontecer, que si todo esto va a ser deshecho, que si todo esto va a desaparecer, tú y yo tenemos que vivir una vida santa, apartada del pecado, y una vida piadosa, teniendo a Dios en primer lugar. Que las excusas que nosotros anteponemos muchas veces al pastor, al hermano, a la iglesia, de que yo esto y de que yo aquello y que yo no puedo y que esto es muy carga y que no son válidas delante del Señor. Que no hay excusa para no tener una vida piadosa. Que no hay excusa para no tener una vida santa cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para quitarnos todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y llevarnos a la gloria celestial. El cristiano no puede de ninguna manera estar pensando, porque yo tengo que hacer tal cosa, porque yo tengo que someterme al Señor, porque yo tengo que hacer para el Señor. Cuando el Señor Jesucristo
aun cuando nosotros éramos pecadores, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él no nos hizo pregunta a nosotros. Él no nos cuestionó a nosotros. Él de ninguna manera nos preguntó a nosotros. De su propia voluntad, dice la Escritura. Recuerdo esas palabras de el huerto de Getsemaní, cuando el Señor dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Señor Jesucristo está allí derramando gotas como de sangre, dice la Escritura, y dijo: Padre, si puede pasar esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nosotros tenemos que actuar en esta tierra. Si es que nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios y esperar las promesas que Dios tiene en nuestras vidas, para ti y para mí. Si es que tú quieres tener la seguridad de que tú vas a participar de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. ¿Por qué? Porque dice aquí: porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que yo espero que cuando nosotros terminemos el estudio de este libro, nosotros estemos completamente convencidos de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros esperamos. Porque nosotros estamos viviendo en esta tierra como si nunca nos fuéramos a morir, como si tuviéramos raíces metidas en lo más profundo de la tierra, como si nosotros nunca fuésemos a desaparecer, cuando sabemos que, como dice la Escritura, esta vida es como el viento, es como la hoja. Hoy se seca y se desmenuza y deja de ser. Y un día vamos a estar en un cajón y nuestra alma le tendrá que dar cuenta al Señor. Y como dice la palabra, si no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios, como dijo el Señor: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Dios quiere que tú y yo conozcamos estas cosas para que nosotros nos motivemos y nosotros estemos completamente seguros y tengamos todo lo que necesitamos para vivir de la manera que Él quiere que vivamos, de una manera santa y piadosa. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas misericordias. Queremos, Señor, alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, porque tú no nos has dejado solos, porque tú, oh Dios, nos has documentado de todo lo que nosotros tenemos que saber, de todo el aliento que debemos de tener para nosotros vivir en esta tierra a la luz de la eternidad, viviendo vidas santas y piadosas, viviendo vidas que te glorifiquen a ti, vidas consagradas, vidas entregadas, vidas útiles. Oh Dios de los cielos, obra en tu iglesia, obra en cada uno de nosotros, y que nosotros, conforme a tu voluntad, oh Dios, y conforme a tu palabra, y conforme a todo lo que tú has establecido, oh Dios, nosotros podamos ser bendecidos. Te glorificamos y te pedimos que tú, oh Dios, nos dé la fortaleza, el entendimiento, pero principalmente las convicciones que necesitamos para hacer tu voluntad perfecta y soberana. Bendice a tu pueblo, Dios, y guarda nuestros corazones. Y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.